cada martes por la noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en un sitio único, diferente y sin censura. Esta es la mesa de análisis, a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio. Iniciamos. Son las 9 de la noche en punto, tiempo del centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Y también, como cada semana, saludamos a los amigos que nos sintonizan en prácticamente toda la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio para el análisis y la reflexión que siempre busca ir más allá de las noticias del momento. Y para eso, todos los martes contamos con expertos y con los protagonistas de las noticias que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos va a platicar sobre el tema de la mesa de esta noche. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mesa especial. Así es, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo nuestro público. Pues efectivamente tenemos una mesa de lujo, lo intentamos hacer cada semana, pero hoy especialmente nos sentimos muy halagados por la presencia de tres personajes importantes que van a jugar un rol destacado en la 65 legislatura de la Cámara de Diputados, que iniciará funciones este 1 de septiembre. El viernes 11 de junio concluyeron, Alfredo, amigos, los cómputos distritales de la elección de diputados federales 2021. Si bien estos resultados no son definitivos, ofrecen una idea de cómo podría integrarse la próxima Cámara de Diputados. De acuerdo con un estudio de Sebastián Garrido, profesor asociado del CIDE, Morena tendría 199 diputados, el PAN 111, el PRI 70, el Partido Verde 43, 39 el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano 23 y el PRD 15. Estas cifras obligan a los dos principales bloques, Alfredo, amigos, el que encabeza Morena por un lado y por supuesto el bloque opositor, a negociar, a hacer política para alcanzar el número que permita modificaciones constitucionales y también legales. Pero más allá de las cifras, ¿cuáles son los temas que van a ocupar la agenda legislativa en este primer periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura? Alfredo, para ello tenemos esta mesa muy especial de lujo aquí en A Fuego Lento. Así es, Isaías, amigos del auditorio, se encuentran en la cabina de El Heraldo Radio Jorge Romero, diputado federal electo por el PAN. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo, Isaías, a todo el auditorio también. Muy bien, gracias, Jorge. Rubén Moreira, futuro coordinador del grupo parlamentario del PRI, que creo que los otros invitados también son los futuros candidatos, los coordinadores, pero eso dicen por ahí. Rubén Moreira, diputado. A tus órdenes, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y también está con nosotros Luis Espinosa Cházaro, diputado federal electo del PRD y también, ¿por qué no?, casi futuro coordinador del PRD en San Lázaro. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Alfredo, buenas noches a ti, a Isaías y a todo el auditorio. Muchas gracias, bienvenidos a los tres. Pues entremos, si les parece, en materia para no perder ninguna oportunidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 3 reformas constitucionales que serán objeto de análisis a partir del 1 de septiembre. Una de ellas es la reforma electoral. Y yo quisiera preguntar a los tres en esta primera participación, en el asunto justamente de la reforma electoral. ¿Debe desaparecer el INE, como se ha mencionado? ¿Se deben ir algunos consejeros como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama? ¿O hay que revivir incluso la Comisión Federal Electoral, que dependía en su momento de gobernación en la tristemente célebre caída del sistema en el 88, ahí encabezada por Manuel Bartlett? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Iniciamos, si les parece bien, con Jorge Romero, diputado federal electo del PAN. Muchas gracias. Bueno, mira, te lo digo tal cual, escuchar eso es una barbaridad. Una barbaridad. Por más que diga el presidente 3 veces que se quedó feliz por los resultados, lo que no pudo fue materializar lo que tanto amenazó, es decir,
que no existía un árbitro electoral, que iban a hacer trampa, por dejarlo claro. Ese fue su discurso por meses, violando el 134 constitucional, siempre queriendo incidir. Siempre dijo que él sí se iba a meter, ¿no? No, pues tal cual, lo llegamos a decir, eso es confesión, ¿no? Hablaba incluso de artilleros, decía del PRIAN, ¿no? Mira, ¿qué es lo grave? Déjame ponerte un ejemplo. Mira, antes del 6 de junio, en su relación presidente-INE, cuando el INE por cuestiones de fiscalización decidió no darle el registro a un nuevo partido, que evidentemente iba a ser de oposición, entonces la reacción del presidente fue mostrarnos un videíto de él, sentadito, un bosquecito atrás, bien contento, entre risotada y risotada, hablando del karma, ¿no? Y de las vueltas que da la vida. Pero si el mismo INE, por razones de fiscalización, después anula candidaturas que, por cierto, no fueron 2, fueron más de 20, fueron más de 2 decenas. 2 de escándalo, pero hubo muchas. Si le afecta entonces a su interés político, entonces el INE es un árbitro parcial. O sea, por exactamente las mismas razones, con uno sonríe y con otro considera que es un árbitro que no sirve para la democracia de este país. En una sola frase. Nosotros vamos a hacer un bloque, si me lo permiten, mis hermanos Rubén y Luis, que vamos a defender a muerte a todos los órganos constitucionales autónomos, porque independientemente de sus resultados, tienen una función, nos gusten sus resultados o no. Muy bien, Jorge. Y vale la pena decir, amigos del auditorio, que también estaba invitado a esta mesa un representante de Morena, pero pues no tuvieron representante, por eso no están en esta mesa. No somos díscolos ni somos envidiosos, también los convocamos, pero no llegaron. De hecho, se abrió opciones. Esta mesa, hay que decirlo, Alfredo, se negoció desde hace una semana, ¿sí? Y se dio la posibilidad de compaginar las agendas de los 3 diputados. No están acá. Y pues bueno, también se invitó a Morena y no tuvimos eco esta convocatoria. Pero bueno, vamos a seguir con los que estamos acá, con los que estamos acá es suficiente. Rubén, ¿qué están viendo en el PRI a partir de esta propuesta de desaparecer el INE, la reforma que es uno de los 3, rubros que menciona el presidente de cara al arranque de la próxima legislatura? Bueno, mira, yo creo que es inaceptable el desaparecer el INE, y eso hay que ponerlo al inicio de cualquier plática, porque entonces podemos dialogar muchas cosas, pero hay, digamos que irreductibles. No hay una iniciativa, no la hay, no sabemos qué otras cosas se pudieran tratar. Solamente hay 3 anuncios, uno de un tema de una reforma energética, otro relacionado con la Guardia Nacional, y uno más que es el de la reforma electoral, así es. Hace muchos años alguien me decía, siempre que pasaba una elección o que había algún problema, decían, para todo mal, reforma electoral. Entonces, pareciera que vamos a ese ciclo, ¿no? Vamos a regresar. Vamos a una reforma electoral. Creo que debería en todo caso ser progresiva. O sea, mantener al INE, fortalecer al INE y construir otras cosas democráticas. Si ustedes me dicen cómo se antoja hoy la ley, pues yo la veo perfectamente y como para no moverla. Pero esperemos a esas iniciativas. ¿Qué me preocupa? Que a veces se construye toda una serie de suposiciones, una serie de conclusiones que a mi juicio son parciales. El INE es caro, pues todo depende. Al INE le dieron funciones que en otros países no tiene el órgano electoral. Por ejemplo, la cédula de identidad del mexicano, la identificación si usted sube a un avión, si usted va a un banco, si usted quiere entrar aquí a este edificio, es lo que le conocemos como el INE, que es la credencial del elector. En otros países, tú votas con tu cédula de identidad, pero que le corresponde a otra autoridad. Bueno, aquí decidimos que fuera el INE. Bueno, eso cuesta mucho. En este país decidimos que se monitoreara a los medios de comunicación como en ninguna otra parte del mundo, y eso se lo dimos al INE. Y eso significa una gran inversión. Bueno, si nosotros le quitáramos todas esas cosas y más que se han ido cargando al INE, pues sería un organismo como en el resto del mundo, con un costo, digamos, promedio. Ahora hasta consultas tiene que organizar. Todo esto se ha ido, efectivamente, todo esto se ha ido agregando. Pero todo esto además
va generando una especie de desprestigio o una especie de carga entre la opinión pública. Desconfianza. De que es caro, pero pues en realidad no es caro. Okay. Ahora, ¿cómo fueron los resultados? Pues ya los vimos, hay impugnaciones, para eso hay un tribunal que tiene que resolver, pero no tenemos grandes conflictos en las calles. Quiero decirles que en un tiempo récord escuchamos los resultados electorales y eso habla de una fortaleza inmensa del instituto, porque además fue un gran número de elecciones. Tuvimos elecciones municipales, elecciones estatales, la elección federal, el mayor número de candidatos. Y hay una, digamos que relativa certeza de los resultados. Por lo tanto, mi partido se mantendrá atento, pero también hay que decirlo acá. Nosotros estamos en una coalición que fue no nada más a ganar posiciones, ni fue una coalición momentánea, ni fue una coalición convenenciera. Nuestros dirigentes nacionales firmaron una agenda. Va para largo la alianza. Y entonces va para adelante y aquí estamos presentes. Obviamente cada uno de nuestros partidos tiene agendas particulares, pero hay puntos muy claros. La defensa de la Constitución. Gracias, Rubén Moreira, diputado del PRI. Vamos con Luis Espinosa Cházaro, él es diputado federal electo del PRD. Pues la misma pregunta para arrancar, Luis. ¿Qué va a pasar con los órganos, con el órgano electoral principal, el árbitro de las elecciones en México y las aspiraciones del señor que vive en Palacio Nacional? Bueno, a mí me parece de verdad ridículo, aberrante, que con el mismo árbitro que le dio un triunfo contundente y que los tres partidos que estamos aquí presentes reconocimos el mismo día de la propia elección, que los resultados no favorecían ni a la coalición PAN-PRD ni al PRI en su momento, habíamos caminado. Cuando el árbitro se atreve a cuestionar la aplicación de la ley, entonces es un árbitro vendido. A mí me parece que desacreditar un árbitro que históricamente se construyó por las tres fuerzas políticas que estamos aquí presentes. El INE no es una concesión del tiempo del PRI o cuando el PAN fue gobierno en la República. El PRD puso muchos muertos para que el INE tuviera autonomía y esa es la respuesta a dónde se conducirá el PRD junto con nuestros compañeros de Va por México del PAN y el PRI en este asunto. No solo el INE, todos los órganos autónomos para eso fueron creados, para hacer un contrapeso a un presidencialismo que ya no le era útil al país y que alguno, y digo alguno porque es uno, añora. Quiero resaltar esta parte, la vida democrática del país, la alternancia en los gobiernos de los estados, los contrapesos, los órganos autónomos se construyeron entre el PAN, el PRI y el PRD. Y es parte de la respuesta por qué ahora caminamos juntos, porque hay que defender el sistema democrático y sus instituciones, los que los construimos, aquellos que no estuvieron en su construcción o que no quieren su fortalecimiento, por supuesto que los denostan. Miles de candidatos cumplieron con los requisitos. Y como dice Jorge, se hicieron famosas 2 candidaturas que evidentemente violentaban la regla, pero fueron muchas más las que se cancelaron, todos aquellos que no cumplieron la regla. Entonces, ¿por qué? Todos los partidos. De todos los partidos. ¿Por qué si alguien del partido del presidente no cumple la norma, debería, por una cuestión política, no aplicársele la ley? Nosotros estamos convencidos que hay que fortalecer al INE y fortalecer su autonomía, porque los retrocesos autoritarios no se pueden llevar a cabo si tienes instituciones fuertes. Y decías tú ahorita, fue invitado Morena. A nadie extraña que Morena no quiera discutir. No discuten en Cámara, no discuten ideas en los medios de comunicación, también golpean a los medios de comunicación que no están plegados al régimen. Y hay un tema respecto de la elección que no quiero dejar pasar. Hoy el gobernador Silvano Aureoles cumplió con una solicitud del presidente de llevar pruebas de que el crimen se había inmiscuido en ciertos estados. Todos los editorialistas, toda la gente que participó en la elección sabe que en mayor o menor medida y en algunos estados más que en otro hubo una participación en favor de un partido. Eso no se puede dejar pasar porque es gravísimo que el crimen organizado pretenda ponernos
gobierno. Bueno, el siguiente tema está un poco relacionado con esto que comentas, Efectivamente, diputado. de hecho, ya lo comentaba el diputado Moreira hace unos minutos, como este gran paquete de reformas constitucionales que prevé el presidente para la última etapa de su administración, habló también del tema de la Guardia Nacional y de incorporarla a la Secretaría de la Defensa. Les preguntamos a los tres, perdón, ¿esto significa la militarización de la vida de la seguridad pública del país? ¿Avalarán esta reforma? ¿Qué cambios darían a la iniciativa? Si les parece, iniciamos ahora con el diputado Moreira. Bueno, no hay iniciativa salvo un anuncio. El pronunciamiento, un pronunciamiento. ¿no? Uh-huh. Sí, Yo pondría el contexto. Estamos en un momento difícil en la seguridad, difícil en el país. Hoy mismo, de nueva cuenta, hubo el hallazgo de cadáveres en varias partes del país, otra vez en la frontera. Y, por otro lado, hace unos meses, unos años, 2 años, 1 año, entre todos se construyó la figura de la Guardia Nacional. Uh-huh. Una figura interesante porque se utilizó el nombre de una institución del siglo XIX para construir pues una policía que se puso bajo las órdenes de un civil, tal y como ahí se señala, pero que los elementos se sacaron del Ejército Nacional y de la Marina. Así es. Y además se dispuso en un transitorio que para 2024 el Ejército no tendría ninguna función en materia de seguridad. Vamos al revés. Entonces, pues es todo un tema a estudiarse. De entrada, pues ningún país aspira a la militarización. Creo que esa no es la respuesta. Pero también es cierto que estamos en un problema muy grave en materia de seguridad. ¿En quién confiaría usted? Si no es la Guardia, si no es el Ejército, si no son las policías municipales, estatales, ¿quién nos va a dar la seguridad a los ciudadanos? Sí, ¿quién nos va a defender? Te voy a decir, yo ahí tengo una posición muy personal. La responsabilidad de los 3 órdenes de gobierno. Pero alguien tiene que iniciar necesariamente con la coordinación. Y para esto además se tienen que dedicar recursos que hoy se retiraron del presupuesto. Requerimos mejores policías municipales, pero se retiraron todos los fondos municipales. Entonces, los municipios tienen dificultad para sostener la nómina y para armar a los policías. Los lugares en el país donde se ha tenido éxito, que los hay en varios lugares, donde se ha disminuido mucho la violencia, es por una amplia coordinación, por un lado, pero porque se ha invertido en tener policías locales sanas. El problema para llegar a eso, y no me extiendo mucho, es que hay un alto volumen de fuego de los narcotraficantes. Y eso tiene que tener un contrapeso. Gracias, Rubén. Luis, voy con Luis Espinosa Cházaro, y después regresamos con Jorge. Se piensa que es un riesgo militarizar a las policías en los países porque no hay contrapesos, porque lo que se especula y lo que se dice es que lo que pretende el presidente es tener a las Fuerzas Armadas de su lado sin contrapeso. ¿Cómo lo estás viendo tú, Luis? A ver, primero quiero retomar lo que decía Rubén. No hay iniciativa. Y lo primero que creo que será en una dinámica distinta en la 65 legislatura es que no habrá un gran legislador. El presidente dijo, voy a mandar 3 iniciativas que no conocemos, la legislatura no ha iniciado, pero debe haber un contrapeso de discusión legislativa de un poder autónomo, que es el legislativo, que no depende del Ejecutivo y que en la propia Constitución refiere claramente que es un poder autónomo, que tiene autonomía total, que tiene que aprobarle el presupuesto y que lo haremos valer en los términos no de revancha política, sino de un contrapeso democrático y constitucional. Yo creo que no hace bien al país que en una mayoría que tenían en esta legislatura no hubiera siquiera un debate, porque hasta el presidente se puede equivocar. Respecto a la Guardia Nacional, yo diría 2 cosas. Una, va contra toda la propuesta de su campaña. Dijo que él regresaría a los militares a sus cuarteles. Porfirio, Mario, todo el mundo habló de eso. Y ahora lo que quiere es legitimar al ejército en la calle, ¿no? Esta transitoriedad, este mando civil, era lo que hacía que se pudiera creer que la Guardia Nacional no era sacar al ejército a la calle, y hoy estamos exactamente en sentido contrario. Me parece sumamente grave
porque entonces se convierte en un mecanismo controlado por una sola persona que pierde el control no solo para combatir al narcotráfico, que hoy no se está haciendo. Cuando el presidente dice que los delincuentes se portaron bien el día de la elección, pues es prácticamente convalidar o legitimar lo que durante muchos años se pretendió combatir, que es que no hubiera poderes fácticos detrás de las elecciones, y hoy pues parece que estamos exactamente en sentido contrario. Está legitimando. Se legitimó desde el púlpito presidencial. Gracias, Luis Espinosa Cházaro. Jorge Romero, tu punto de vista sobre esto. Mira, yo coincido mucho con Rubén y Luis. Yo te diría que antes que nada, lo que refleja es mucha incongruencia, o más bien que entre ellos mismos, en el gobierno, ya tienen muchas dudas de qué hacer con la Guardia. Te voy a decir por qué. No me dejará mentir Rubén, que es compañero mío de la 64. La secuencia ha sido que su propuesta original tenía que tener un mando militar, una junta militar, que le votamos la oposición en contra. Se fue al Senado como minuta y le pudieron cambiar que después tuviera un mando civil. O sea, reviraron. Se regresó a la Cámara de Diputados y ahí la votamos nosotros a favor. Porque como bien se dice, lo que tiene que haber es soluciones a los problemas y se las votamos a favor. Después, en un transitorio, que es el que refería Rubén, señalan que pretenden un mando militarizado, pero con una fecha de vencimiento, que es el 2024. Es decir, cuando yo me vaya, decía el presidente, entonces ya les regreso a todos los militares a sus cuarteles. Y ahora con esta iniciativa, que insisto, no es tal, sino un anuncio mediático, lo que dicen es que ya definitivamente tenga un mando militar. Entonces, no sé si el auditorio note cómo traen un pimponeo. No se deciden en qué naturaleza debe de tener el mando. La realidad es que está compuesta por Fuerzas Armadas. Y el debate que nosotros hemos dado de que no debe de militarizarse la seguridad pública, que es el mismo que ellos daban hace 5 años, igualito está el cartelito de Mario Delgado diciendo no a la militarización, y que ahora es lo que ellos defienden, ni siquiera es un debate nuestro. No hay organismo internacional que hable de derechos humanos que no diga que no es a favor de los derechos de la ciudadanía que la seguridad pública recaiga en militares. ¿Por qué? La razón, cuando nos preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué no es adecuado? Te la digo así, porque las Fuerzas Armadas tienen una formación que no consiste en neutralizar a una persona, que no consiste en leerle sus derechos, que toda la capacitación militar es para repeler otra fuerza de manera letal. No es su esencia. No es exactamente, esa es la gran diferencia de fondo. Pero yo concluiría diciendo, como dijeron ustedes y como dijo Rubén y Luis, pues claro que nosotros tenemos que llegar con una alternativa. No se trata de decir solamente no, sino pues cómo sí. Y para lo que más importa, que es que la gente pueda salir al parque con su perro, que sus hijos adolescentes puedan ir a una fiesta, que estén tranquilos. Eso es lo que tiene que ser, sí o sí. ¿Y cómo ven? ¿Cómo sí? Pues mira, nosotros yo sí creo sinceramente que debe de haber un mando civil, sin duda, por las razones que acabamos de decir. Y sinceramente también creo que si existen 3 órdenes de gobierno es para que las 3 funcionen. Yo creo que debe de regresarse un esquema, como se dijo, de mando mixto, en donde se haga una división de funciones y se empiece a funcionar mejor. Hasta a este presidente le convendría compartir la responsabilidad de la seguridad. Y es nuestro compromiso encontrar el cómo sí. Estamos con 1 minuto a punto del corte. PRD igual está como en el mismo esquema. Nosotros estamos en contra totalmente de la militarización. Yo iría más en el sentido de lo que dijo Rubén. Hay que revisar en presupuesto 2022 que regresen recursos como Fortasec, que de alguna manera daba recursos. Claro, no en todos los municipios funcionó, pero hay que revisar los esquemas para que las reglas de operación funcionen, pero no puedes poner, como se dice coloquialmente, todos los huevos de la seguridad en un solo organismo. Y es un organismo que aparte hoy no solo tiene las funciones de la Guardia, están de albañiles, están de ingenieros, están haciendo labores que van contra el espíritu de agentes aduaneros, de encargados de los puertos, que va exactamente en sentido contrario del espíritu de las Fuerzas Armadas para la que fueron Gracias Luis Espinosa Cházaro, diputado federal electo del PRD.
Vamos a hacer una pausa, invitados, vamos a hacer una pausa, regresamos y seguimos conversando sobre otros temas muy importantes porque viene el asunto de la reforma energética que también es súper importante y creo que ya traen agenda en ese tema. Y hablar también del presupuesto 2022 y de muchos otros temas. Hacemos una pequeña pausa, volvemos, estamos a Fuego Lento en el Heraldo Radio. Regresamos. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Son las 9:30 con 30 minutos, tiempo del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en el sur de la Ciudad de México y nuevamente saludamos a los amigos que nos sintonizan en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Isaías, estamos de regreso, una mesa muy interesante y había temas también aquí en el corte que se estaban poniendo sabrosones, sobre todo porque quedamos con el tema de la Guardia Nacional y cómo está el tema de la inseguridad en el país, pero ¿por qué no presentan nuevamente a nuestros invitados? Vamos a reiterar el saludo a nuestros invitados de lujo esta noche: Jorge Romero, diputado federal electo del PAN, Rubén Moreira, futuro coordinador del grupo parlamentario del PRI, y Luis Espinosa Cházaro, diputado federal electo del PRD. Muchas gracias de nueva cuenta a los tres por estar aquí con nosotros. Y antes de irnos a corte, hablaba precisamente Alfredo de otro tema importante, que es otra de las iniciativas que anunció el presidente en materia de reforma a la Carta Magna, que tiene que ver con el tema eléctrico y el fortalecimiento de la CFE. A los tres les preguntamos, ¿están a favor de un monopolio de Estado en materia eléctrica? ¿Y creen ustedes que con esta reforma que pretende el presidente, que si bien como ustedes lo han comentado no existe todavía el documento, no está la iniciativa, ya se ha anunciado por dónde podría ir, él asegura que con esto la gente va a pagar menos por la luz que lo que pagan, por ejemplo, las grandes corporaciones? Iniciamos con Luis Espinosa Cházaro, diputado del PRD. ¿Qué opina sobre el tema de CFE? Bueno, yo lo que creo es que la gente requiere de que haya competencia. En el tiempo el Pacto por México se abrió el tema energético para que a mayor competencia, menores tarifas. Lo que sostiene el presidente es completamente falso. Si tú dejas un monopolio del Estado, lo único que harás es incrementar, pero aparte propone una reforma regresiva completamente en materia de medio ambiente. Mientras los países de avanzada están por las energías limpias y renovables, aquí nos proponen que regresemos prácticamente al carbón, ¿no? Prácticamente al carbón. Yo me esperaría, ¿no?, a conocerla de fondo, porque tampoco, y aquí lo quiero decir con mucha responsabilidad, podemos estarnos enganchando en los temas que quizá ni siquiera son una realidad para el presidente, sino que mande buscapiés para ver qué está pensando la oposición. Yo diría, nombre a título solamente del PRD, pero creo que podemos compartirlo con Jorge y con Rubén, pues que habrá que conocer las reformas. No podemos discutir una reforma que no conocemos, porque claro, quizá ni llegue y entonces estaremos distraídos. A mí me parece mucho más interesante, por ejemplo, que hablemos del presupuesto 2022 y la diferencia que debe tener con los que en estas legislaturas se presentan. Ahorita regresamos con ese tema, aunque nosotros cuando estamos definiendo los temas sí pensamos no solamente para darle juego al presidente, sino que en realidad son temas también de los que habla la gente, porque en la campaña el presidente ofreció bajar las tarifas y no hemos visto eso reflejado en los bolsillos de los mexicanos con todo y pandemia y con todo esto. Entonces yo creo que independientemente, como dices Luis, de que sea una realidad o no, es un tema que creo que le interesa a la gente y yo creo que ustedes que van a llegar a San Lázaro ya tienen alguna propuesta en ese sentido. Jorge, por ejemplo, ustedes, ¿cómo están viendo este asunto de la reforma energética y particularmente el tema de la electricidad? Mira, primero te diría que, como ya se dijo, no se conoce un texto, es más bien como pues la intención. Pero si es parecido a lo que hemos visto últimamente de la reforma de la ley de la industria eléctrica o de hidrocarburos, pues como ya se dijo, es lamentable que se vea todo el planeta yendo en un sentido
Y México y ver con tristeza cómo nosotros somos los que vamos para atrás. Y además de verdad con tristeza, porque esto más allá de políticas públicas, que si ciclos compartidos, que si rondas de compra, que fue en lo que consistió la reforma a la industria eléctrica, pues esto a lo que afecta antes que nada es a los pulmones de la gente. Entonces es increíble que por precisamente querer, soñando en lo que alguna vez fue Pemex y CFE, que claro que es importante una soberanía energética, pero hace cuántos pero años, entendiendo, actualizando la realidad de este país, pensar que regresar a esa soberanía es mediante quemar combustóleo, ya no. porque cree que hacen competencia desleal las energías eólicas o solares. A ver, entonces reforma lo que le tengas que reformar a las energías limpias, muévele lo que tú creas que son, como ellos dicen, fraudes a la ley, contratos entre particulares, pero no desplaces lo que es el futuro medioambiental y que además son las más baratas por el discurso poético y falso demagógico de regresar una soberanía energética. Nosotros, me parece, estamos de acuerdo en que si en algo vamos a empujar, es en que precisamente sí se pueda tener una soberanía, pero sin romper lo que dice la Constitución en el artículo 25, de que nuestro desarrollo económico tiene que ser con base en que participe la propiedad privada, la iniciativa privada, y con reglas de competencia, no de monopolios. Nosotros tenemos que sentarnos a armar esa agenda, pero va, si me permiten decirlo, Luis y Rubén, en absolutamente ese sentido. Diputado Rubén Moreira, el tema eléctrico, CFE, monopolio del Estado. Ahora, ¿la reforma que se anuncia solamente sería para la CFE o también estamos hablando de Pemex? Eso es que, la verdad es la que reforma energética es más grande. La verdad es que no sabemos. ¿Por qué lo digo? Porque se está construyendo la refinería en Tabasco y a lo mejor también se trata de tocar ese otro tema. Yo creo que hay que esperar. Acabamos de comprar una también. Yo creo que hay que esperar. Sí, que además esa fue una idea de hace muchos años, porque el costo de las refinerías en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, es mucho más bajo que construirlas, ¿no? Y además es mucho más rápido. Vamos a esperar la iniciativa, pero ya se puso aquí sobre la mesa algo. El mundo va hacia las energías limpias y no por una moda. Hay compromisos firmados por las naciones, los compromisos de París, los acuerdos bilaterales que luego se tienen y ponen un componente de energía. Una condición, hay condicionantes, ¿no? Por un lado. Por el otro lado necesitamos energía, porque la soberanía energética es como la alimentaria, pues digamos que es un deseo de todas las naciones, pero la soberanía económica es la que permite que aún no produciendo tú algún bien lo puedas adquirir. Claro. Entonces, el problema de no tener energía es que tú no puedes poner una fábrica. Muchas regiones del país, lo primero que te dice un inversionista, te dice, ¿y con cuánta energía tienes? No tengo no hay manera. Electricidad, que eso se mide y es público, pues no me establezco. ¿Qué creo también importante? En la última reforma se trataba de que el usuario, CFE, comprara la energía más barata y todos los días iba revisando. Entonces, si un día tenías energía barata del carbón, pues yo compraba del carbón. Si un día era eólica, si un día, en fin, esta especie de subasta interna que se tenía. Eso garantizaba bajar los precios. Pero eso también significa que tenemos que seguir creciendo en parques solares, en parques fomentando eólicos. Esta y producción. Por otro lado, el uso de las energías fósiles se va a acabar. Y en el norte dejamos sin explotar lo que se llama gas shale. Eso lo explotaron nuestros vecinos y les fue bastante bien en su autonomía energética. Creo que todo eso se debe poner sobre la mesa con dos objetivos muy claros. Tiene que haber energía barata para que el país crezca. Y segundo, tenemos que ir hacia un futuro donde haya energía limpia y solucionar las economías locales que produjeron energía fósil y que dependen de eso. Claro. El diputado Luis Espinosa ya ponía sobre la mesa el tema del presupuesto 2022, que tiene que ser uno de los temas de la discusión a partir del 8 de septiembre, cuando Hacienda entregue el proyecto de presupuesto.
preguntarles a los tres, ¿qué enfoque va a tener el presupuesto del próximo año? ¿Cuáles las prioridades del gasto para cada uno de sus grupos parlamentarios? Y sobre todo también, ¿qué va a pasar con los recursos que hoy se destinan a las grandes obras de la 4T? No hablamos de Santa Lucía, del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas, en fin, pues vamos a darle la palabra, si le parece, al diputado Luis Espinosa, quien fue el que puso el tema en la mesa. Diputado Espinosa. Bueno, antes de contestar a la pregunta que justamente ya poníamos a discusión, quiero retomar algo de lo que hemos puesto aquí. La nostalgia del presidente por regresar a un presidencialismo y a un estatismo de los años 70 resulta completamente fuera de lugar, porque el país hoy no es el México de los 70. Esa es una sencilla razón. Voltear hacia atrás esperando encontrar en el pasado el futuro me parece verdaderamente riesgoso. El pasado ya fue. Y si fue bueno, y si tuvimos energía y petróleo a buenos precios, eso sucedió en un contexto internacional distinto. No quería dejar de mencionarlo. Presupuesto 2022. Tiene que modificarse de fondo en la Cámara de Diputados la discusión del presupuesto de ingresos y egresos el próximo año. Por eso votó la gente, por Va por México y por nuestra coalición, porque entienden que la idea de un solo hombre no funciona necesariamente, o ya no funcionó durante estos 3 años. Hemos acordado, ahorita ahondarán en ello mis compañeros y amigos Jorge y Rubén, en que iremos juntos al presupuesto 2022. Es un paraguas que la gente confió en una mayoría de 200 diputados para tener una sola voz respecto al presupuesto. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que podemos incluso presentar un presupuesto para poder contrastar los presupuestos. Es válido que se señale a los padres de los niños con cáncer por no tener medicinas de golpistas. Desde el punto de vista de Va por México, no. Porque lo que te representa en el presupuesto ni siquiera es significativo, ¿no? El tema de las estancias infantiles que a tantas madres trabajadoras afecta, tampoco modifica de manera estructural el presupuesto, y han sido caprichos del presidente. Es decir, es que en una guardería había corrupción. Bueno, cerremos esa guardería, no cierres todas las guarderías del país. Entonces, en concreto y conclusión diría 2 cosas. Iremos juntos e iremos con nuestra propia propuesta a contrastar con el gobierno de la República. Pues lo que es un hecho, Luis, amigos del auditorio, es que la repartición de dádivas tampoco le ha resultado al gobierno. Entonces yo le preguntaría a Jorge, ¿por dónde crees que se tenga que construir el presupuesto del próximo año? Sobre todo porque pues, hay mucho dinero para estos programas sociales que en realidad el mismo presidente ya se dio cuenta que no llegó el dinero donde quería que llegaran, y votaron los que quería que votaran, ¿no? No, y rápido, de donde consiguió dinero para poder hacer todos sus programas sociales, ya se acabó, porque eran los fideicomisos y eran los fondos, y esos no son anuales, esos existían y se agotaron. Son finitos. Pues por supuesto, y ya se los acabó. Pero mira, yo lo que te quería decir, ¿cuál es la máxima prioridad, creo yo? No hay duda alguna que un programa que se vea reflejado en el presupuesto, o que incluso amerite la creación de una ley propia, que sea el de la recuperación económica para este país. Después del año catastrófico que vivió por una pandemia, en donde se dividiría, yo diría, en 2 ejes, en ver en dónde sí ocupar el dinero, y también revisar la relación que tiene un gobierno en cómo pedirle dinero a la gente, que se llaman contribuciones, ¿no? Según el artículo 31 constitucional, exactamente. Porque lo que no se vale es que tú como gobierno le pidas a la gente que genera empleos o que tiene un empleo, principalmente a los primeros, que por favor no despidan a nadie, que no sean malitos, pero yo sí te cobro tus impuestos íntegros. Pues eso es una injusticia. Nosotros queremos regresar también lo que funcionaba de otros gobiernos. No eran políticas públicas perfectas, porque ninguna lo es, pero funcionaban. No me dejarán mentir Rubén y Luis, en todo el país piden que regrese el seguro popular, piden, como ya se dijo, que regresen las estancias infantiles, porque dejaron trabajar a las mamás, piden que regresen los refugios para mujeres violentadas, pues por el nombre lo dice. Entonces, nosotros creemos que se debe de pensar exactamente en qué se ocupa ese dinero, y si tiene que ser incluso apoyar directamente a MIPYMES en esta noción del presidente de que todo aquel empresario es un hiperpotentado, que no lo es. Las micro, las pequeñas y las medianas empresas son las que sostienen económicamente este país.
hay que pensar en cómo ayudarles a ellos y cómo reformar fiscalmente, el cómo también bajarle un poco el agua del cuello a la gente que contribuye en este país. Diputado Rubén Moreira, ¿cómo ve el presupuesto para las grandes obras? ¿Va a modificarse, va a bajar? ¿Qué va a pasar con el aeropuerto, con el Tren Maya, con Refinería Dos Bocas? ¿Cómo veo el futuro del país? Lo veo complejo. Le voy a decir por qué. Porque, primero, para tener presupuesto se tienen que tener ingresos. Y ahí hay un problema. Segundo, porque el país en muchos lugares está requiriendo que se resanen cosas, que se devuelvan cosas que se eliminaron. El Seguro Popular, los beneficios de Prospera, los programas de concurrencia en el campo. Mire, por ejemplo, este programa de concurrencia, se lo digo rápidamente, ponía una parte el campesino, otra parte el gobierno municipal, otra parte el gobierno estatal y otra parte el gobierno federal, y alguien podía comprar sus cercas, o alguien podía comprar un tractor. Todo eso desapareció. Las carreteras del país no tuvieron mantenimiento. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Muy complejo, porque habría que analizar el paquete completo, cómo reorientar fondos a emergencias que hoy tenemos. Ahora el FONDEM ahora no platicábamos, existe. por ejemplo, ahora platicamos el tema de la seguridad. Pues cómo un municipio adquiere una patrulla si ya no tiene fondos. Pero además disminuyeron las participaciones a los estados. Creo que es muy importante un ejercicio con la Secretaría de Hacienda para determinar un presupuesto real que atienda los problemas del país. En el caminar diario te dicen, nos hace falta mejorar una carretera, nos hace falta medicamento para los niños que tienen cáncer. Esperemos que se presenta. Nosotros, la coalición, haremos una contrapropuesta seria y estamos dispuestos a discutir muchísimo. ¿En dónde estaría el foco, para abrir un poco, seguir con este tema? ¿Dónde estaría el foco desde el bloque opositor? ¿Dónde pondrían el énfasis en el presupuesto? Mira, un presupuesto para crecer económicamente. Necesitamos volver a los presupuestos para construir carreteras. Necesitamos volver a presupuestos donde los municipios tengan dinero para hacer obra. Eso hace que crezca la mano de obra, que crezca el empleo. Pero por el otro lado, también tenemos una necesidad social, que es hospitales, atención a niños con cáncer, que es el tema de lo que era el Seguro Popular. Y eso yo creo que la Secretaría de Salud debería reconocerlo. No está funcionando el INSABI. Hay que volver a verlo. Bueno, el INSABI no funcionaba, llegó la pandemia, pues menos funcionó. Claro. ¿Dónde pondrían el ojo ustedes, Jorge? ¿Dónde crees que tendríamos que hacer énfasis? Te hablaba de estos dos ejes. Uno, ver literalmente a quién apoyar. Lo han hecho otros países. Hay países que literalmente han dado créditos, incluso a fondo perdido. Evaluemos si a fondo perdido, pero las personas que producen en este país se merecen, por la cuestión extraordinaria de una pandemia, un apoyo para que subsistan, así como ellos hacen subsistir los empleos. Pero también cómo manejar, como te decía, la relación de cómo a ellos se les piden sus impuestos. Nosotros creemos que tiene que haber una reforma fiscal profunda, empezando por revisar el esquema de las deducciones. ¿Más impuestos? Hoy, no, al contrario, para que no haya techo en las deducciones. Por ejemplo, que haya estímulos fiscales de descuento del ISR para todas las personas que trabajaron incluso a favor de combatir la pandemia, que haya apoyos directos para la gente que trabajó en el sector salud, que haya, y además cumpliendo con el 25 constitucional, la mayor desregulación burocrática que ha habido en este país para emprender en este país, para atraer la inversión. Y como bien decía Rubén, pues en cualquier libro de economía se dice, para que por fin haya un programa de infraestructura. Si en verdad empiezas a hacer carreteras, túneles, puentes, hospitales, pues reactivas la economía, y cuando se deprime la economía, el principal encargado de reactivarla es el gobierno con el gasto público. ¿Hay dinero, Luis Espinosa, hay dinero ¿Alcanza la cobija? Exacto, para todo esto que... Los recursos públicos nunca son suficientes. Todos los países
en vías de desarrollo o incluso los países del primer mundo, el dinero jamás alcanza. Ni en una familia, ¿no? Ni en una familia, ni en una pareja, ni en un noviazgo. Pero lo que sí se puede revisar es la optimización del gasto. Sí. ¿No? Yo lo primero es que no veo un gobierno que se haya dado cuenta. Yo no he escuchado a la Secretaría de Economía anunciar absolutamente nada. Parece que no se han dado cuenta que el país, igual que el mundo, estuvo un año parado. Okay. No hubo producción, no hubo economía, no hubo consumo, no hubo turismo, no hubo servicios, estuvimos paralizados. Pero a los Estados Unidos de América les urgía reaperturar su mercado y apuraron no solo las vacunas, sino eran dos pandemias, la de salud pública y la económica. Uh-huh. Y aquí podemos discutir cómo se atendió la pandemia en materia de salud, pero en donde hay muchísimos muertos es en las micro, pequeñas y medianas empresas que no pudieron subsistir. Claro. Y no porque no sean buenos empresarios. Si tuviste cerrado un año tu fonda o tu restaurante, pues no puedes seguir pagando. Y no hubo ningún estímulo. Estamos a tiempo de salvar las que quedan. Bueno, ahora sabemos por qué no hubo estímulos, porque son aspiracionistas y son... Que me parece una falta completa de respeto a la clase media, que es la que sostiene los impuestos de esos que quieren echar mano para poder continuar. Claro, estamos entrando ya en la parte final de este espacio, que es muy interesante, y yo quisiera preguntarles, ustedes van a acompañar la última parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este gobierno de la autodenominada 4T. Y hasta ahora, pues desgraciadamente, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han servido como oficialía de partes. No han modificado, y lo han dicho así, ni una coma de varias iniciativas que se han propuesto desde Palacio Nacional. Todas. ¿Cómo va a ser ustedes? Estamos hablando, ya lo han anticipado, de vamos a tener incluso un presupuesto alterno de nosotros que vamos a defender. ¿Habrán encontronazos? ¿Cómo va a ser la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo a partir del 1 de septiembre? ¿Cómo ven ustedes también el fin de sexenio? Y evidentemente, pues tenemos que hablar de la sucesión presidencial. Estamos ya a unos minutos. Una idea general, si les parece, iniciamos con el diputado Rubén Moreira. Mira, nosotros tenemos la costumbre de ser responsables, o sea, son partidos históricos los nuestros. La buena o mala costumbre de ser responsables. Sí. Entonces, si alguien dijera, ustedes van a incendiar, pues no. Vamos a defender las causas que nos llevaron a tener estos triunfos, vamos a defender las instituciones, porque han costado mucho a este país. Tendremos una relación siempre respetuosa, pero eso no quiere decir que cedamos ante propuestas que nos parezcan que no abonan a un país. Vamos a estar trabajando mucho. Hay cosas como el presupuesto que, en serio, el país debería voltear a ver eso, porque tiene que ser un esfuerzo muy grande. ¿Qué va a pasar con la coalición? Pues hoy va pasando cosas buenas. Mira, aquí estamos. Uh-huh. ¿Qué va a pasar en el futuro? No, yo creo que al menos yo no soy el responsable de resolver en cada elección que sigue. Pero en el futuro se ve que vamos a ir en otras elecciones juntos. El año que entra tenemos elecciones. Muy bien. Jorge Romero, una idea. Yo simplemente te diría, como bien se acaba de decir, vamos con la intención de ir a decirle no a todo. No, esa no es nuestra intención, esa es una oposición inútil. Vamos a lo que critiquemos, tener una propuesta alterna. Pero por supuesto que vamos a hacer un bloque de contención a las barbaridades que parecieran infinitas en este gobierno y que el artículo 49 constitucional que habla de que en este país hay una división de poderes, lo pensamos defender a muerte. Acá está Luis Espinosa Cházaro. Bueno, pues una idea, la gente votó por la coalición Va por México porque quiere oír una voz distinta. Vamos a ser contundentes en elevar la voz de quien estos 3 años no tuvieron voz, siempre con responsabilidad, siempre con seriedad, pero también siempre con contundencia. Antes de irnos a cerrar este espacio, quisiera ver si en el 24 los vamos a ver juntos en la candidatura a la presidencia de la República. ¿Qué están viendo? A ver qué se voltean a ver. Yo lo contesto. Mira, no podemos ser terminantes porque falta tiempo y porque además nosotros no somos los consejos políticos de cada partido. Pero la ruta se ve, ¿no? O sea, salimos bien en esta elección y seguramente el año que entra iremos. Y eso pues, seguramente le preocupa a nuestros opositores. Diputado Romero. Lo que funciona debe de subsistir. Por lo general lo que funciona subsiste solito. Así te lo diría. Bueno, diputado Espinosa. Pues sí, como dice Rubén, si funciona en el 21 o en el 22, en el 23,
la respuesta es lógica. Ok. Mencionan un nombre. ¿Ven alguna figura hoy en este momento que pudiese encabezar los esfuerzos de todos? No, pues si la empezamos a mencionar, empezamos a acabar la coalición. Vamos a esperar. Al momento, llegamos al final de este espacio. Luis Espinosa Cházaro, diputado federal electo del PRD, futuro coordinador. Jorge Romero, diputado federal electo del PAN, gracias, futuro coordinador. Claro, ya no lo dijo un pajarito. Y Rubén Moreira ya es designado coordinador del próximo grupo parlamentario del PRI. Les agradezco infinitamente el tiempo que se tomaron para asistir a esta mesa. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos dejamos abierta la comunicación para vernos en próximas conversaciones, porque yo creo que va a haber muchos temas de los que vamos a seguir conversando.